El 18 de septiembre de 1931, en las afueras de Mukden, una pequeña explosión sacudió las vías del ferrocarril del sur de Manchuria. El daño fue mínimo. Un tren pasó por la zona apenas minutos después, sin problemas. Pero el ejército imperial japonés culpó a las tropas chinas del sabotaje y utilizó aquel pretexto fabricado para lanzar una invasión completa de Manchuria. Era el primer paso de una década de expansión que terminaría arrastrando a Japón hacia un conflicto que no podía ganar. Para entender cómo el Imperio del Sol Naciente llegó a apostar su existencia en Pearl Harbor, hay que comprender la trampa estratégica que se construyó a sí mismo durante los años 30. Japón era una potencia industrial emergente, atrapada en un archipiélago sin recursos. Carecía de petróleo, carbón, hierro, caucho y prácticamente todas las materias primas que necesitaba una economía moderna. La Gran Depresión de 1929 había devastado su economía exportadora, y los líderes militares vieron en la expansión territorial la única solución a la vulnerabilidad del país. Manchuria cayó en cuestión de meses. En 1932, Japón instaló un gobierno títere llamado Manchukuo, colocando como emperador nominal a Puyi, el último emperador de la dinastía Qing china. Lo que debía parecer un estado independiente no era más que una provincia japonesa disfrazada, una base militar y un almacén de recursos para alimentar la maquinaria industrial nipona. La Sociedad de Naciones condenó la invasión. Japón respondió abandonando la organización en 1933, cortando así sus últimos vínculos con el orden internacional establecido tras la Primera Guerra Mundial. Lo más significativo de Manchuria no fue la conquista en sí, sino lo que reveló sobre el poder real en Japón. El gobierno civil en Tokio no había autorizado la invasión. Fueron oficiales del ejército de Kwantung quienes actuaron por iniciativa propia, y el gobierno simplemente aceptó los hechos consumados. Este episodio demostró que el belicismo militar superaba a la diplomacia, y que los militares, no los políticos, controlaban la dirección del país. Entre 1932 y 1936, varios intentos de golpe de Estado y asesinatos políticos consolidaron este dominio militar. El primer ministro Inukai Tsuyoshi fue asesinado en mayo de 1932 por jóvenes oficiales navales que buscaban eliminar cualquier vestigio de gobierno parlamentario. Para mediados de la década, oficiales de la Marina y del Ejército ocupaban los cargos públicos más importantes, incluyendo el de primer ministro. En 1937, otro incidente fabricado, esta vez en el puente Marco Polo, cerca de Pekín, sirvió de pretexto para lanzar la invasión a gran escala de China. Lo que Japón esperaba que fuera una campaña rápida se convirtió en un pantano. China era vasta, desorganizada, pero imposible de someter completamente. Las tropas japonesas conquistaron las ciudades costeras y los valles fluviales, pero nunca pudieron controlar el interior. Para 1941, Japón tenía más de 1 millón de soldados atascados en el continente chino, consumiendo recursos en una guerra sin final visible. Cada conquista planteaba la misma paradoja. Japón expandía su imperio para obtener recursos, pero cada expansión requería más recursos para sostenerla. Las guerras en China consumían petróleo, acero, municiones, y Japón dependía de las importaciones occidentales, especialmente estadounidenses, para obtener el 80% de su petróleo. En 1940, firmó el Pacto Tripartito con Alemania e Italia, buscando disuadir a Estados Unidos mediante una alianza que amenazaba con una guerra en 2 frentes. Fue un cálculo erróneo. Lejos de intimidarse, Estados Unidos endureció su postura. En septiembre de 1940, tras la caída de Francia ante la Alemania nazi, Japón forzó al gobierno colaboracionista francés de Vichy a permitir bases militares en el norte de Indochina. El pretexto era cortar la ruta de suministros hacia China. La realidad estratégica era posicionarse para un asalto eventual a las colonias europeas del sudeste asiático, ricas en petróleo, caucho y otros recursos críticos. En julio de 1941, Japón dio el siguiente paso. Exigió y obtuvo bases en el sur de Indochina.
Aquello colocaba bombarderos japoneses a alcance de Singapur, Filipinas y las Indias Orientales neerlandesas. Fue ese movimiento el que selló el destino de Japón. Estados Unidos, Gran Bretaña y las Indias Orientales neerlandesas respondieron con un embargo petrolero total. De la noche a la mañana, Japón perdió acceso al 94% de su suministro de petróleo. Las reservas estratégicas japonesas alcanzarían para 2 años a ritmo normal, quizás 18 meses en caso de guerra. El imperio enfrentaba ahora una cuenta regresiva inexorable. O retrocedía diplomáticamente, abandonando sus conquistas en China y su posición en Indochina, o avanzaba militarmente para tomar por la fuerza los campos petrolíferos del sudeste asiático antes de que sus tanques, barcos y aviones quedaran inmóviles por falta de combustible. Para el otoño de 1941, los líderes japoneses creían que no existía una tercera opción. Una década de expansión, de sacrificios militares, de propaganda nacionalista, había creado una lógica interna de la cual no podían escapar. Retroceder significaba humillación, colapso del régimen militar, quizás revolución interna. Avanzar significaba guerra contra Estados Unidos, una potencia con 10 veces su capacidad industrial. Y sin embargo, atrapados en la trampa que ellos mismos habían construido, eligieron avanzar. En la mañana del 26 de julio de 1941, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó una orden ejecutiva que congelaba todos los activos japoneses en Estados Unidos. En apariencia, la medida dejaba espacio para negociaciones. Cada transacción comercial entre Japón y Estados Unidos requeriría ahora una licencia específica del Departamento del Tesoro. Pero en la práctica, los funcionarios estadounidenses simplemente dejaron de aprobar licencias para exportaciones petroleras. Lo que parecía un embargo parcial se convirtió, casi por inercia burocrática, en un bloqueo total del petróleo hacia Japón. El impacto fue devastador e inmediato. Japón importaba aproximadamente 80% de su petróleo de Estados Unidos, y la mayor parte del 20% restante provenía de las Indias Orientales neerlandesas, que siguieron el ejemplo estadounidense días después. En cuestión de semanas, el imperio perdió acceso al 94% de su suministro petrolero. Para una nación industrial moderna, y especialmente para una potencia naval con ambiciones imperiales, aquello equivalía a una sentencia de muerte económica aplazada. Los números eran implacables. Las reservas estratégicas de petróleo de Japón alcanzaban aproximadamente 50 millones de barriles en el verano de 1941. El consumo civil e industrial normal era de unos 12,000 barriles diarios, pero una guerra a gran escala multiplicaría esa cifra. Los planificadores militares japoneses calculaban que tenían combustible para 18 meses de operaciones de guerra, quizás 2 años si racionaban severamente el consumo civil. Cada día que pasaba, las reservas disminuían sin posibilidad de reposición. El reloj había comenzado a correr. Lo más crítico no era solo la cantidad de petróleo, sino su naturaleza estratégica. Una armada moderna sin combustible era un conjunto de chatarra flotante. Los aviones de combate más avanzados se convertían en piezas de museo sin gasolina de aviación. Los tanques que ocupaban China eran inútiles sin diésel. Japón había construido su imperio mediante una máquina militar que ahora enfrentaba la posibilidad de paralizarse por completo sin disparar un solo tiro. El embargo era, en efecto, un arma de asfixia económica que forzaba a Japón a elegir entre la capitulación diplomática o la guerra. La posición estadounidense era clara. Japón debía retirarse de China e Indochina, abandonar el pacto tripartito con Alemania e Italia y respetar la integridad territorial de las naciones asiáticas. Para el gobierno japonés, dominado por militares que habían dedicado una década a construir el imperio continental, aquellas exigencias eran inaceptables. Miles de soldados habían muerto en China. La propaganda interna había vendido las conquistas como victorias necesarias para la supervivencia nacional. Retroceder ahora
significaba admitir que todo había sido inútil y probablemente provocaría un colapso político interno. Durante agosto, septiembre y octubre de 1941, diplomáticos japoneses y estadounidenses sostuvieron negociaciones que ambos bandos sabían estaban condenadas al fracaso. El primer ministro japonés Fumimaro Konoe propuso encuentros directos con Roosevelt, buscando algún compromiso que evitara la guerra. Pero Roosevelt, asesorado por el secretario de Estado Cordell Hull, rechazó reunirse sin que Japón aceptara primero retiradas territoriales concretas. Cada posición era lógica desde su propia perspectiva, pero totalmente incompatible con la del otro lado. En octubre de 1941, Konoe dimitió, incapaz de resolver el dilema. Su sucesor fue el general Hideki Tojo, ministro de guerra y firme partidario de la línea dura militar. El nombramiento de Tojo como primer ministro fue una señal inequívoca. Japón había elegido el camino de la confrontación. Las últimas propuestas diplomáticas japonesas presentadas en noviembre eran ofertas que sabían que Estados Unidos rechazaría. Japón ofrecía no expandirse más hacia el sur a cambio de que Estados Unidos restableciera el comercio petrolero y dejara de apoyar a China. Washington consideró la propuesta una burla. Para los líderes japoneses, existía una lógica desesperada en su razonamiento. Si la guerra era inevitable, era mejor lanzarla ahora, con las reservas de combustible aún intactas, que esperar 6 o 12 meses, cuando sus tanques y barcos ya no pudieran moverse. Además, el panorama internacional parecía favorable. Alemania dominaba Europa y asediaba Moscú. Gran Bretaña luchaba por su supervivencia. Los campos petrolíferos de las Indias Orientales neerlandesas estaban escasamente defendidos. Jamás habría una oportunidad mejor para tomar por la fuerza los recursos que el embargo les negaba. Pero el cálculo estratégico contenía una falla fundamental. Conquistar el sudeste asiático requería neutralizar la flota estadounidense del Pacífico, basada en Pearl Harbor, Hawái. Sin eliminar esa amenaza, cualquier operación hacia el sur quedaría expuesta a un contraataque naval devastador. Y atacar Pearl Harbor significaba ir a la guerra no solo por recursos, sino contra la mayor potencia industrial del planeta, un país con una población casi 3 veces superior y una capacidad productiva 10 veces mayor que la japonesa. El embargo petrolero había colocado a Japón ante una elección imposible: morir lentamente por estrangulamiento económico o apostar todo en una guerra que las matemáticas indicaban que no podía ganar. En noviembre de 1941, mientras los diplomáticos intercambiaban propuestas muertas al nacer, una flota de portaaviones japoneses ya se preparaba en secreto para zarpar hacia el Pacífico Norte. La decisión estaba tomada. El estrangulamiento económico había funcionado exactamente como Estados Unidos pretendía. Había forzado a Japón a elegir, pero también había eliminado cualquier salida diplomática, empujando al imperio hacia una apuesta militar suicida cuyas consecuencias transformarían el mundo. Isoroku Yamamoto no quería esta guerra. El almirante japonés había vivido en Estados Unidos durante su juventud, había estudiado en Harvard entre 1919 y 1921 y conocía la magnitud industrial estadounidense mejor que la mayoría de sus colegas militares. En conversaciones privadas durante 1940, advirtió repetidamente que Japón no podía ganar una guerra prolongada contra Estados Unidos. Sin embargo, cuando el emperador y el gobierno decidieron que la guerra era inevitable, Yamamoto hizo lo que se esperaba de un oficial: diseñar una estrategia para darle a Japón la mejor oportunidad posible, por remota que fuera. A principios de enero de 1941, mientras las tensiones diplomáticas apenas comenzaban a escalar, Yamamoto empezó a esbozar un plan audaz que contradecía 2 décadas de doctrina naval japonesa. La estrategia tradicional de la Armada Imperial contemplaba una batalla decisiva en aguas del Pacífico Occidental. La flota estadounidense navegaría desde Hawái hacia Filipinas o las Indias Orientales, y la marina japonesa la interceptaría cerca de las Islas Marianas o Carolinas,
destruyéndola en un enfrentamiento estilo Tsushima, la batalla de 1905, donde Japón había aniquilado a la flota rusa. Era una doctrina defensiva basada en el desgaste del enemigo durante su travesía transpacífica. El plan de Yamamoto era exactamente lo contrario, un ataque preventivo contra Pearl Harbor, la base naval estadounidense en Hawái, utilizando portaaviones para destruir la flota enemiga antes de que pudiera zarpar. La idea era revolucionaria y enormemente arriesgada. Requería que una fuerza de portaaviones navegara más de 6.000 kilómetros a través del Pacífico Norte, mantuviera absoluto secreto, lanzara cientos de aviones en aguas enemigas y regresara sin ser detectada ni destruida. Un solo error, un barco mercante que avistara la flota, un submarino estadounidense que detectara el movimiento, condiciones meteorológicas adversas, y la operación terminaría en desastre. Cuando Yamamoto presentó el plan al Estado Mayor Naval en enero de 1941, la respuesta fue rechazo inmediato. Los almirantes del Estado Mayor consideraban la propuesta una fantasía peligrosa. Argumentaban que dispersar los portaaviones, el arma más valiosa de la Armada, en una misión tan lejana y arriesgada, dejaba desprotegidas las operaciones principales en el sudeste asiático. ¿Qué pasaría si la flota británica en Singapur contraatacaba? ¿Qué pasaría si Estados Unidos había detectado los planes y tendía una trampa? Además, Pearl Harbor estaba en aguas poco profundas. Los torpedos aéreos convencionales se enterrarían en el fondo marino en lugar de impactar los cascos de los buques. Durante 9 meses, entre enero y octubre de 1941, Yamamoto enfrentó resistencia burocrática y técnica constante. Pero el almirante era obstinado y, crucialmente, tenía un argumento lógico. Si Japón atacaba el sudeste asiático sin neutralizar Pearl Harbor, la flota estadounidense navegaría hacia el oeste y atacaría las líneas de suministro japonesas, estrangulando cualquier conquista en cuestión de semanas. La única manera de ganar tiempo, quizás 6 meses, quizás un año, era paralizar a Estados Unidos desde el principio con un golpe devastador que destruyera su capacidad de respuesta inmediata. Yamamoto presionó con tal insistencia que finalmente amenazó con dimitir si el plan no era aprobado. Para el Estado Mayor, perder al comandante más prestigioso de la Armada en vísperas de una guerra era inaceptable. En octubre de 1941, con Hideki Tojo ya como primer ministro y la guerra prácticamente decidida, el plan de Pearl Harbor fue formalmente autorizado. Ahora había que resolver los problemas técnicos que lo hacían casi imposible. Los ingenieros navales japoneses tuvieron que rediseñar los torpedos aéreos. Pearl Harbor tenía apenas 12 metros de profundidad en muchas zonas. Los torpedos estándar se hundían hasta 30 metros antes de estabilizarse. Los técnicos añadieron aletas de madera a los torpedos para que se estabilizaran inmediatamente al impactar el agua, permitiéndoles funcionar en aguas poco profundas. Fue una solución improvisada, pero funcionó. Paralelamente, adaptaron proyectiles de artillería naval de 40 centímetros para convertirlos en bombas perforantes capaces de atravesar las cubiertas acorazadas de los acorazados estadounidenses. El plan requería coordinación perfecta entre 6 portaaviones: Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, Shokaku y Suikaku. Transportarían un total de 353 aviones, 40 torpederos Nakajima B-5N, 49 bombarderos de alto nivel B-5N, 51 bombarderos en picado Aichi D-3A y 43 cazas Cero para escolta. La primera oleada golpearía los acorazados y los campos de aviación. La segunda oleada, lanzada hora y media después, remataría los objetivos dañados y destruiría las instalaciones portuarias. Todo debía ejecutarse en 2 horas, antes de que Estados Unidos pudiera organizar una respuesta. El almirante Chuichi Nagumo fue designado comandante de la flota de portaaviones. Era un oficial de cruceros con poca experiencia en aviación naval, y su nombramiento reflejaba las dudas persistentes del Estado Mayor. Si la operación fracasaba, no querían perder a un especialista en portaaviones. Nagumo era cauteloso, quizás demasiado,
y durante toda la planificación expresó escepticismo sobre las posibilidades de éxito. A finales de noviembre de 1941, mientras los diplomáticos intercambiaban notas inútiles en Washington, la flota de Nagumo se reunió en la bahía de Hitokapu, en las Kuriles, el punto más remoto y desolado del territorio japonés. El 26 de noviembre zarparon hacia el este, navegando por el Pacífico Norte, donde el clima invernal y las rutas comerciales poco frecuentadas ofrecían las mejores probabilidades de evitar detección. Llevaban órdenes de regresar si eran descubiertos o si, por algún milagro, las negociaciones diplomáticas alcanzaban un acuerdo de último momento. Yamamoto sabía que incluso si Pearl Harbor era un éxito táctico absoluto, solo compraría tiempo. En privado, había dicho que podría correr salvaje durante 6 meses o un año, pero que después de eso no ofrecía garantías. No había ningún plan japonés para invadir Hawái, menos aún la costa oeste estadounidense. El objetivo era paralizar a Estados Unidos el tiempo suficiente para que Japón consolidara sus conquistas en el sudeste asiático y fortificara el perímetro defensivo del Pacífico Occidental, esperando luego negociar una paz que le permitiera conservar al menos parte de su imperio. Era una estrategia basada en la esperanza de que Estados Unidos, tras un golpe inicial devastador, preferiría negociar en lugar de librar una guerra larga y costosa. Era fundamentalmente una apuesta psicológica sobre el carácter estadounidense, y Yamamoto, que conocía a Estados Unidos, probablemente intuía que era una apuesta perdida. Era domingo por la mañana en Oahu, Hawái. A las 6:00 am del 7 de diciembre de 1941, la mayoría de los 96 buques de la flota del Pacífico descansaban anclados en Pearl Harbor. Los acorazados estaban amarrados en pares a lo largo de la isla Ford, formando lo que los marineros llamaban Battleship Row, la fila de acorazados, una disposición perfecta para facilitar el mantenimiento, pero también un blanco ideal para un ataque aéreo. En los campos de aviación circundantes, los aviones estadounidenses estaban alineados ala con ala, agrupados para protegerlos contra sabotaje terrestre, sin considerar que esa misma concentración los hacía vulnerables desde el aire. A 370 kilómetros al norte, la flota de portaaviones del almirante Nagumo había llegado al punto de lanzamiento sin ser detectada. 13 días de navegación a través del Pacífico Norte, manteniendo estricto silencio de radio y evitando todas las rutas comerciales, habían funcionado. A las 6:00 am hora local, comenzó el lanzamiento de la primera oleada. 183 aviones despegaron de las cubiertas de los 6 portaaviones, dirigidos por el comandante Mitsuo Fuchida. Torpederos, bombarderos en picado, bombarderos de alto nivel y cazas de escolta formaron en el cielo gris del amanecer y pusieron rumbo sur hacia Oahu. A las 7:02 am, una estación de radar móvil en Opana Point, en el extremo norte de la isla, detectó un grupo masivo de aviones aproximándose desde el norte a 220 kilómetros de distancia. Los operadores de radar, soldados recién entrenados, reportaron el contacto al centro de información de Fort Shafter. El oficial de guardia, un teniente con pocas semanas de experiencia, asumió que se trataba de un vuelo de bombarderos B-17 estadounidenses esperados desde California esa mañana. Les dijo a los operadores de radar que no se preocuparan. La única alerta temprana del ataque fue descartada por error. A las 7:48 am, Fuchida sobrevoló la costa norte de Oahu y confirmó que la sorpresa era total. No había barcos estadounidenses en el mar, no había aviones patrullando, no había fuego antiaéreo. A las 7:53 am, transmitió por radio el código que indicaba sorpresa completa. Tora, tora, tora. Tigre, tigre, tigre. 4 minutos después, a las 7:55 am, los primeros torpedos impactaron contra el USS Oklahoma. Lo que siguió fue un caos metódico y devastador. Los torpederos Nakajima volaron bajo sobre el agua, lanzando sus torpedos modificados con aletas de madera contra los acorazados de Battleship Row. El USS Oklahoma recibió 5 impactos de torpedo en cuestión de minutos y comenzó a volcarse,
atrapando a cientos de marineros en su interior. El USS West Virginia fue alcanzado por 7 torpedos, pero logró hundirse verticalmente sin volcarse gracias a las acciones rápidas de un oficial que inundó deliberadamente compartimentos en el lado opuesto para mantener el buque nivelado. Simultáneamente, bombarderos en picado Aichi atacaron los campos de aviación. En Hickam Field, Wheeler Field y Bellows Field, los aviones estadounidenses alineados en el suelo fueron destruidos en masa. Los pilotos que lograron llegar a sus aeronaves descubrieron que la munición estaba guardada bajo llave en almacenes separados, una medida de seguridad contra sabotaje que ahora impedía cualquier respuesta defensiva efectiva. De los 402 aviones estadounidenses en Oahu esa mañana, 188 fueron destruidos y 159 dañados, la mayoría sin llegar a despegar. A las 8:10 a.m., una bomba perforante de 800 kilogramos, un proyectil naval reconvertido, atravesó la cubierta del USS Arizona y detonó en su polvorín delantero. La explosión fue tan violenta que levantó la proa del buque del agua antes de hundirse. El Arizona se hundió en 9 minutos, llevándose 1.177 tripulantes, más de la mitad de todas las bajas estadounidenses ese día. El barco sigue en el fondo del puerto, convertido en monumento y tumba de guerra. La primera oleada duró aproximadamente 1 hora. A las 8:54 a.m., los primeros atacantes ya regresaban hacia los portaaviones y 5 minutos después llegó la segunda oleada. 170 aviones adicionales comandados por el teniente Shimasaki. Esta segunda oleada se concentró en objetivos que la primera había dañado pero no destruido: instalaciones portuarias, talleres de reparación, depósitos de combustible. Pero para entonces las defensas estadounidenses, aunque desorganizadas, ya estaban respondiendo. El fuego antiaéreo se había intensificado considerablemente y los pilotos japoneses enfrentaron mayor resistencia. Algunos tripulantes estadounidenses mostraron heroísmo notable bajo circunstancias imposibles. En el USS Nevada, el único acorazado que intentó zarpar durante el ataque, los marineros lograron encender las calderas y dirigir el buque hacia la entrada del puerto mientras estaba bajo bombardeo constante. Los japoneses concentraron ataques contra el Nevada, esperando hundirlo en el canal de entrada y bloquear todo el puerto, pero el buque logró encallarse deliberadamente antes de alcanzar el canal, evitando un desastre aún mayor. A las 9:45 a.m., el último avión japonés abandonó el espacio aéreo de Oahu. En menos de 2 horas, habían destruido o dañado gravemente 21 buques de guerra estadounidenses, incluyendo 8 acorazados. 4 acorazados se habían hundido: Arizona, Oklahoma, California y West Virginia. Otros 4 estaban severamente dañados. Las bajas humanas alcanzaban 2.403 muertos, 2.335 militares y 68 civiles, y 1.178 heridos. Era el ataque más devastador sufrido por Estados Unidos en su territorio hasta ese momento. Sin embargo, desde una perspectiva estratégica de largo plazo, el ataque contenía fallas críticas. Los 3 portaaviones de la Flota del Pacífico, Enterprise, Lexington y Saratoga, no estaban en Pearl Harbor ese día. El Enterprise regresaba de una misión de entrega de aviones. El Lexington estaba en ruta hacia la isla Midway y el Saratoga se encontraba en reparaciones en San Diego. Los portaaviones, no los acorazados, serían el arma decisiva de la Guerra del Pacífico, y los 3 sobrevivieron intactos. Más significativo aún, los bombarderos japoneses no atacaron los depósitos de combustible ni los talleres de reparación naval de Pearl Harbor. Los tanques de almacenamiento contenían 4,5 millones de barriles de petróleo, suficiente para abastecer a toda la flota del Pacífico durante meses. Si esos depósitos hubieran sido destruidos, Estados Unidos habría tenido que operar desde la costa oeste, retrasando cualquier contraofensiva en el Pacífico quizás un año entero. Pero Nagumo, cauteloso y preocupado por las pérdidas japonesas, 29 aviones derribados, rechazó lanzar una tercera oleada
y ordenó a la flota retirarse. Cuando el sol se puso sobre Oahu el 7 de diciembre, Pearl Harbor ardía. Columnas de humo negro de los acorazados hundidos oscurecían el cielo. Pero el golpe que Japón esperaba fuera paralizante resultó ser, en última instancia, el error estratégico más costoso de la guerra. Habían despertado, como pronto descubrirían, a un enemigo que no negociaría paz alguna hasta lograr la rendición total. El 8 de diciembre de 1941, mientras el humo aún se elevaba sobre Pearl Harbor, los planificadores militares japoneses celebraban lo que consideraban un triunfo táctico absoluto. Habían hundido o dañado 8 acorazados estadounidenses, destruido casi 200 aviones y matado a más de 2.400 soldados y civiles. Todo ello con pérdidas japonesas de apenas 29 aeronaves y 5 minisubmarinos. Desde una perspectiva puramente militar inmediata, el ataque había funcionado mejor de lo esperado, pero la estrategia subyacente que justificaba ese ataque estaba construida sobre premisas fatalmente erróneas. La teoría estratégica japonesa se basaba en 3 pilares, cada uno más ilusorio que el anterior. Primero, paralizar la flota estadounidense en Pearl Harbor otorgaría a Japón aproximadamente 6 meses de libertad operacional en el Pacífico para conquistar las Filipinas, Malasia, las Indias Orientales Neerlandesas, Birmania y una cadena de islas que formarían un perímetro defensivo desde las Aleutianas hasta Nueva Guinea. Segundo, una vez establecido ese perímetro y aseguradas las fuentes de petróleo, caucho, estaño y otros recursos críticos del sudeste asiático, Japón fortificaría esas posiciones, haciéndolas tan costosas de atacar que Estados Unidos preferiría negociar. Tercero, enfrentado a una guerra larga y sangrienta, a miles de kilómetros de su territorio, el pueblo estadounidense, presuntamente poco dispuesto a sacrificios prolongados, presionaría a su gobierno para aceptar una paz negociada que dejara a Japón en control de al menos parte de sus conquistas. Era una estrategia basada en esperanza, no en análisis riguroso, y cada uno de sus pilares contenía fallas fundamentales que cualquier examen serio habría revelado. El problema no era táctico, sino estratégico. Japón había confundido ganar batallas con ganar la guerra, y había malinterpretado profundamente tanto las capacidades como la psicología de su adversario. La primera falla era matemática. Japón tenía una población de aproximadamente 73 millones de habitantes en 1941. Estados Unidos tenía 133 millones. El Producto Nacional Bruto japonés era aproximadamente 1/10 parte del estadounidense. En acero, Japón producía 7 millones de toneladas anuales. Estados Unidos producía 60 millones. En petróleo, Japón dependía enteramente de importaciones. Estados Unidos era el mayor productor mundial. Incluso con las conquistas planeadas del sudeste asiático, los campos petrolíferos de las Indias Orientales Neerlandesas producían solo una fracción de lo que los pozos de Texas generaban cada mes. Yamamoto conocía estas cifras, y por eso había advertido que podría correr salvaje durante 6 meses o un año, pero que después de eso no ofrecía garantías. Su evaluación era correcta, pero el resto del alto mando japonés parecía creer que la ferocidad, la disciplina y el espíritu combativo superarían las disparidades materiales. Era un pensamiento mágico disfrazado de estrategia militar. La segunda falla era geográfica. El perímetro defensivo japonés abarcaba miles de kilómetros, desde las Aleutianas en el norte hasta las Islas Salomón en el sur, desde las costas de Birmania hasta las Islas Marshall en el Pacífico central. Defender una línea tan extensa requería recursos navales y aéreos que Japón simplemente no poseía en cantidad suficiente. Cada guarnición insular necesitaba suministros regulares de alimentos, municiones y combustible. Cada base aérea requería aviones de reemplazo, repuestos, pilotos entrenados, y cada convoy de suministros era vulnerable a submarinos y ataques aéreos. Japón había diseñado un imperio que consumía más recursos de los que podía sostener.
Las conquistas iniciales fueron rápidas y espectaculares. Hong Kong cayó el 25 de diciembre de 1941, Manila el 2 de enero de 1942, Singapur el 15 de febrero, Rangún el 8 de marzo, las Indias Orientales Neerlandesas en marzo. Para abril de 1942, Japón controlaba más territorio del que jamás había soñado. Pero ese territorio era una carga tanto como un activo. Mantenerlo requería líneas de suministro marítimas que se extendían a través de océanos donde, progresivamente, submarinos estadounidenses comenzarían a diezmar los convoyes japoneses. La tercera falla, y quizás la más grave, era psicológica. Los planificadores japoneses asumieron que Estados Unidos, enfrentado a pérdidas iniciales y a la perspectiva de una guerra costosa, buscaría un acuerdo negociado. Basaban esta suposición en una lectura fundamentalmente errónea del carácter estadounidense. Japón veía a Estados Unidos como una nación materialista, dividida políticamente, poco dispuesta a sacrificios prolongados. Lo que no comprendieron fue que Pearl Harbor, un ataque sorpresa contra una base en tiempos oficialmente de paz, transformaría radicalmente el sentimiento público estadounidense. Antes del 7 de diciembre, Estados Unidos estaba profundamente dividido sobre la guerra. El movimiento aislacionista era poderoso. Millones de estadounidenses se oponían a involucrarse en conflictos extranjeros. Pearl Harbor destruyó ese aislacionismo de la noche a la mañana. El ataque sorpresa fue percibido no solo como un acto militar, sino como una traición. Los diplomáticos japoneses habían estado negociando en Washington literalmente mientras los aviones atacaban Hawái. Esa percepción de engaño y traición generó una furia nacional que hizo imposible cualquier paz negociada que no fuera la rendición total de Japón. El 8 de diciembre de 1941, el presidente Roosevelt se dirigió al Congreso describiendo el 7 de diciembre como una fecha que vivirá en la infamia. El Congreso aprobó la declaración de guerra con un solo voto en contra. En cuestión de semanas, millones de jóvenes estadounidenses se alistaron voluntariamente. Las plantas industriales comenzaron a convertirse a producción militar. El aislacionismo había sido reemplazado por un consenso nacional de venganza y victoria total. Japón había apostado a que un golpe devastador inicial desmoralizaría a Estados Unidos. Logró exactamente lo contrario. Galvanizó a un adversario que poseía 10 veces su capacidad industrial y ahora tenía la voluntad política unificada para aplicar todo ese poder a la destrucción del imperio japonés. La victoria rápida de Pearl Harbor había sembrado las semillas de una derrota prolongada y absoluta. Solo faltaba que el tiempo revelara lo que las matemáticas ya demostraban. Japón había comenzado una guerra que no podía ganar. A las 12:30 p.m. del 8 de diciembre de 1941, el presidente Franklin D. Roosevelt subió al estrado del Congreso de Estados Unidos y pronunció lo que se convertiría en uno de los discursos más famosos de la historia estadounidense. Sus primeras palabras se grabaron en la memoria colectiva de la nación. Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia, Estados Unidos de América fue atacado súbita y deliberadamente por las fuerzas navales y aéreas del Imperio de Japón. El discurso duró apenas 6 minutos. 33 minutos después, el Congreso aprobó la declaración de guerra contra Japón con un solo voto en contra. La representante pacifista Jeannette Rankin, quien también había votado contra la entrada en la Primera Guerra Mundial. Aquella votación casi unánime representaba un cambio sísmico en el sentimiento estadounidense. Solo un día antes, Estados Unidos era una nación profundamente dividida sobre la guerra. El movimiento aislacionista, liderado por figuras como el aviador Charles Lindbergh y el senador Burton Wheeler, argumentaba que Europa y Asia estaban demasiado lejos como para justificar derramar sangre estadounidense. Las encuestas de opinión pública en noviembre de 1941 mostraban que aproximadamente el 80% de los estadounidenses se oponían a entrar en la guerra, incluso mientras simpatizaban con Gran Bretaña en su lucha contra Alemania.
Pearl Harbor destruyó ese aislacionismo en cuestión de horas, lo que transformó el ataque de un desastre militar en una catástrofe política para Japón. No fue solo la destrucción que causó, sino las circunstancias en que ocurrió. Mientras los aviones japoneses bombardeaban Pearl Harbor, dos diplomáticos japoneses, el embajador Kichisaburo Nomura y el enviado especial Saburo Kurusu, esperaban en Washington para entregar una nota que formalmente rompía las negociaciones diplomáticas. Debido a retrasos en el descifrado del mensaje desde Tokio, la nota fue entregada al secretario de Estado Cordell Hull a la 1:00 p.m., casi una hora después de que el ataque había comenzado. Para los estadounidenses, aquello era traición. No solo habían sido atacados, sino atacados mientras sus diplomáticos negociaban en buena fe. La nota japonesa ni siquiera declaraba guerra formalmente. Simplemente terminaba las conversaciones diplomáticas. Desde la perspectiva estadounidense, Japón había lanzado un ataque sorpresa sin advertencia, contra objetivos que incluían personal no combatiente, los 68 civiles muertos en Oahu, y luego había pretendido entregar una declaración posterior al hecho para dar apariencia de legalidad. Era, en palabras del propio Roosevelt, un acto de infamia. La reacción pública fue inmediata y abrumadora. En las horas posteriores al ataque, las estaciones de reclutamiento militares se llenaron de voluntarios. En los días siguientes, hombres de todas las edades hacían fila durante horas para alistarse. James Jones, quien más tarde escribiría la novela De aquí a la eternidad, basada en Pearl Harbor, estaba de servicio en la base ese día. Lo que vio transformó su vida y la de millones de estadounidenses. El cantante de jazz y actor Frank Sinatra, entonces de 26 años, intentó alistarse, pero fue rechazado por un tímpano perforado. Actores de Hollywood, estrellas de béisbol, estudiantes universitarios, todos querían servir. En cuestión de semanas, la maquinaria de reclutamiento estadounidense procesaba decenas de miles de nuevos reclutas diariamente. Para finales de 1942, más de 3,9 millones de hombres servían en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Ese número crecería hasta superar los 12 millones para 1945, movilizando aproximadamente el 9% de toda la población estadounidense. Era una movilización en una escala que Japón, con una población menor y una economía más pequeña, simplemente no podía igualar. Pero la movilización no era solo militar. El 11 de diciembre de 1941, Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos en cumplimiento de sus obligaciones con el pacto tripartito, y Estados Unidos respondió con declaraciones de guerra recíprocas. Aquello significaba que Estados Unidos ahora luchaba simultáneamente en dos teatros, el Pacífico contra Japón y Europa contra Alemania e Italia. La decisión estratégica estadounidense, formulada en la Conferencia Arcadia de diciembre de 1941 y enero de 1942, fue Alemania primero. Priorizar la derrota de la Alemania nazi, considerada la amenaza más peligrosa, mientras se contenía a Japón en el Pacífico. Incluso con esa estrategia de Alemania primero, los recursos asignados a la Guerra del Pacífico excedían todo lo que Japón podía movilizar. La producción naval estadounidense ilustra la magnitud de la disparidad. En 1941, Estados Unidos tenía 7 portaaviones en servicio o en construcción. Para 1945, había botado 141 portaaviones de diversos tipos. Japón, durante toda la guerra, construyó apenas 17 portaaviones adicionales a los que tenía en diciembre de 1941. En tonelaje de buques de guerra, Estados Unidos produjo 4,7 millones de toneladas entre 1942 y 1945. Japón produjo 670.000 toneladas en el mismo periodo. La transformación del sentimiento público estadounidense no se limitaba al reclutamiento militar. Las mujeres se incorporaron masivamente a las fábricas para reemplazar a los hombres que partían al frente. Rosie la remachadora se convirtió en el símbolo de millones de mujeres que trabajaban en astilleros, plantas de aviación y fábricas de municiones.
La producción de aviones estadounidense pasó de 5.865 unidades en 1939 a 96.318 en 1944. Los astilleros que antes tardaban un año en construir un buque mercante refinaron sus técnicas hasta botar Liberty Ships, cargueros estandarizados, en apenas 42 días. El racionamiento de alimentos, gasolina y materiales se implementó sin las protestas masivas que los planificadores temían. Los estadounidenses compraban bonos de guerra, entregaban chatarra metálica para reciclaje, aceptaban restricciones en el consumo. El consenso nacional era total. Japón y Alemania debían ser derrotados completamente, sin condiciones, sin negociaciones. La frase rendición incondicional, articulada formalmente por Roosevelt en la Conferencia de Casablanca en enero de 1943, ya era la política implícita desde diciembre de 1941. Existe cierto debate histórico sobre si el almirante Yamamoto realmente dijo tras Pearl Harbor: «Me temo que solo hemos despertado a un gigante dormido y lo hemos llenado de una terrible resolución». No hay evidencia documental contemporánea de la cita, y probablemente es apócrifa, posiblemente originada en la película Tora, Tora, Tora de 1970. Pero apócrifa o no, la frase captura una verdad estratégica fundamental. Pearl Harbor transformó a Estados Unidos, de una democracia dividida y renuente, en una máquina de guerra unificada con recursos prácticamente ilimitados y voluntad política inquebrantable. Japón había apostado a que un golpe devastador desmoralizaría a Estados Unidos. Consiguió exactamente lo contrario. Creó las condiciones políticas y psicológicas para su propia destrucción. La fecha que vivirá en la infamia no fue solo el día en que Pearl Harbor fue atacado, sino el día en que Japón selló su destino en una guerra que las matemáticas, la geografía y la economía demostraban que no podía ganar. En enero de 1942, apenas un mes después de Pearl Harbor, el presidente Roosevelt se dirigió al Congreso con objetivos de producción que muchos consideraron fantasiosos. Estados Unidos, dijo, debía construir 60.000 aviones en 1942 y 125.000 en 1943. Debía producir 45.000 tanques en 1942 y 75.000 en 1943. Debía botar 8 millones de toneladas de buques mercantes en 1942 y 10 millones en 1943. Los industriales escucharon aquellas cifras con escepticismo. La producción de aviones estadounidense en 1941 había sido de apenas 19.000 unidades. Triplicar esa cifra en un año parecía imposible. Pero Roosevelt no estaba exagerando. Si acaso, estaba siendo conservador. Lo que siguió fue la movilización industrial más masiva y rápida de la historia humana. Estados Unidos transformó su economía de tiempos de paz en una máquina de guerra total en menos de 18 meses. El gasto militar federal pasó de 8,5 mil millones de dólares en 1941, aproximadamente el 5% del Producto Nacional Bruto, a 60.000 millones de dólares en 1944, representando más del 40% de toda la economía estadounidense. Para perspectiva, el presupuesto militar de Japón en 1944 era de aproximadamente 9.000 millones de dólares. Estados Unidos gastaba en 3 semanas lo que Japón gastaba en un año entero. La industria automotriz estadounidense fue transformada casi de la noche a la mañana. En febrero de 1942, la producción de automóviles civiles fue prohibida completamente. Las plantas de Ford, General Motors y Chrysler dejaron de fabricar coches y comenzaron a producir tanques, jeeps, camiones militares y motores de avión. La planta de Willow Run de Ford, construida específicamente para producir bombarderos B-24 Liberator, se convirtió en la fábrica de aviones más grande del mundo. En su punto máximo, producía un bombardero completo cada 63 minutos. Para 1944, esa única planta había construido más bombarderos pesados que toda la industria aeronáutica japonesa combinada durante toda la guerra. Los números de producción de aviones revelan la magnitud de la disparidad industrial. Estados Unidos
produjo 5.865 aviones militares en 1939, antes de la guerra. En 1944, en plena producción bélica, fabricó 96.318 aviones militares. Japón, durante todo el conflicto entre 1941 y 1945, construyó aproximadamente 76.000 aviones en total. Estados Unidos producía más aviones en un solo año de lo que Japón podía fabricar durante toda la guerra, y además destinaba una porción sustancial de esa producción al teatro europeo contra Alemania. La construcción naval ilustra aún más dramáticamente la ventaja estadounidense. En 1941, Estados Unidos tenía 7 portaaviones operativos o en construcción. 3 de ellos sobrevivieron Pearl Harbor intactos porque no estaban en el puerto ese día. Durante los 4 años siguientes, los astilleros estadounidenses botaron 141 portaaviones de diversos tipos, portaaviones de flota pesados, portaaviones ligeros y portaaviones de escolta. Japón, en el mismo periodo, construyó 17 portaaviones adicionales a su flota inicial. Para 1944, Estados Unidos tenía más portaaviones de escolta, diseñados para proteger convoyes y apoyar desembarcos anfibios, que todos los portaaviones japoneses de todos los tipos combinados. Los Liberty Ships, cargueros estandarizados diseñados para transportar suministros a través del Atlántico y el Pacífico, ejemplifican la eficiencia industrial estadounidense. El primer Liberty Ship, el SS Patrick Henry, fue botado en septiembre de 1941 y su construcción tomó 244 días. Los ingenieros navales estudiaron cada paso del proceso, estandarizaron componentes, implementaron soldadura en lugar de remaches y establecieron líneas de ensamblaje al estilo Ford. Para 1943, el tiempo promedio de construcción había caído a 42 días. El récord lo estableció el CS Robert E. Peary, construido en apenas 4 días y 15 horas desde que se colocó la quilla hasta que fue botado. Entre 1941 y 1945, Estados Unidos construyó 2.710 Liberty Ships, más tonelaje de carga que toda la marina mercante japonesa al inicio de la guerra. La producción de acero subraya la base industrial que hacía posible esta avalancha de armamento. Japón producía aproximadamente 7 millones de toneladas de acero al año en 1941. Estados Unidos producía 60 millones de toneladas. Incluso con las conquistas del sudeste asiático, Japón nunca pudo cerrar esa brecha. Los campos de hierro de China y las instalaciones industriales capturadas estaban mal conectados por ferrocarril, constantemente saboteados por guerrilleros y vulnerables a bombardeos. La producción de acero japonesa en realidad disminuyó durante la guerra, a medida que los bombardeos submarinos estadounidenses destruían los cargueros que transportaban mineral de hierro y carbón desde los territorios conquistados hasta las fundiciones en las islas principales. El petróleo, el recurso cuya escasez había empujado a Japón a la guerra, ilustra la ironía final. Japón invadió las Indias Orientales neerlandesas en marzo de 1942 y capturó los campos petrolíferos de Sumatra y Borneo. En teoría, aquello resolvía el problema energético japonés. En la práctica, los campos habían sido saboteados por los holandeses en retirada, requerían meses de reparación, y luego el petróleo debía ser transportado por mar hasta Japón a través de aguas cada vez más infestadas de submarinos estadounidenses. Para 1944, los submarinos estadounidenses hundían petroleros japoneses más rápido de lo que Japón podía reemplazarlos. Los campos petrolíferos conquistados eran inútiles si el petróleo no podía llegar a donde se necesitaba. La disparidad no era solo de cantidad, sino de calidad. Estados Unidos desarrolló radar de control de fuego, mejores sistemas de navegación, torpedos más confiables, bombarderos con mayor alcance, cazas más rápidos. La investigación y desarrollo estadounidense en armamento absorbía recursos que Japón simplemente no podía igualar. El proyecto Manhattan, que desarrolló la bomba atómica, costó aproximadamente $2.000 millones, más que todo el presupuesto de defensa japonés de 1941.
Estados Unidos podía permitirse ese gasto mientras simultáneamente producía decenas de miles de aviones, cientos de buques de guerra y millones de toneladas de municiones. Para mediados de 1943, la superioridad material estadounidense era abrumadora y visible en cada teatro de guerra del Pacífico. Los pilotos japoneses volaban aviones obsoletos con escasez de combustible y municiones. Los buques de guerra japoneses navegaban con tripulaciones mal entrenadas porque los pilotos y marineros experimentados habían muerto en combates anteriores y no había suficiente combustible para entrenar reemplazos adecuadamente. Las guarniciones insulares japonesas pasaban hambre porque los submarinos estadounidenses hundían los convoyes de suministros. Japón había apostado a que una victoria rápida inicial le daría tiempo para fortificar un perímetro defensivo antes de que Estados Unidos pudiera movilizarse. Lo que no anticiparon fue la velocidad y magnitud de la movilización estadounidense. La apuesta había fracasado. La maquinaria industrial estadounidense, una vez puesta en marcha, producía un tsunami de material bélico que ahogaba cualquier esperanza japonesa de victoria o incluso de empate negociado. Las matemáticas eran implacables, y las matemáticas favorecían abrumadoramente a Estados Unidos. Pearl Harbor otorgó a Japón exactamente lo que Yamamoto había prometido: 6 meses de libertad operacional en el Pacífico. Entre diciembre de 1941 y mayo de 1942, las fuerzas japonesas conquistaron un imperio que se extendía desde las Aleutianas hasta las Islas Salomón, desde Birmania hasta las Marshall. Hong Kong cayó el 25 de diciembre de 1941. Manila fue ocupada el 2 de enero de 1942. Singapur, considerada la fortaleza inexpugnable del Imperio Británico en Asia, capituló el 15 de febrero tras una campaña humillante para los defensores británicos. Las Indias Orientales neerlandesas, con sus preciados campos petrolíferos, fueron tomadas en marzo. Para abril de 1942, Japón controlaba más territorio y recursos de los que había soñado. Pero aquellas conquistas relámpago ocultaban una realidad estratégica fatal. Japón había ganado un imperio que no podía defender. La estrategia japonesa contemplaba establecer un perímetro defensivo y fortificarlo hasta hacerlo tan costoso de atacar que Estados Unidos preferiría negociar una paz que reconociera la hegemonía japonesa en Asia. Era una estrategia fundamentalmente defensiva, disfrazada de ofensiva, y requería que Estados Unidos aceptara el statu quo después de sus victorias iniciales. Pero Estados Unidos no tenía ninguna intención de negociar. En abril de 1942, 16 bombarderos B-25 estadounidenses, comandados por el teniente coronel James Doolittle, despegaron del portaaviones USS Hornet y bombardearon Tokio, Yokohama, Kobe y Nagoya. El daño material fue mínimo. Los bombarderos no podían transportar suficiente munición para causar destrucción significativa, pero el impacto psicológico fue devastador para la cúpula militar japonesa. La capital del imperio, donde residía el emperador, había sido atacada. La propaganda que prometía invulnerabilidad quedó desacreditada. El alto mando japonés, humillado, decidió que debía expandir el perímetro defensivo para evitar que se repitieran incursiones similares. Yamamoto propuso conquistar la isla de Midway, un atolón minúsculo a 2.100 kilómetros al noroeste de Hawái. Midway era estratégicamente intrascendente en sí misma, pero Yamamoto la veía como carnada. Si Japón atacaba Midway, la flota estadounidense del Pacífico, especialmente los portaaviones que habían sobrevivido Pearl Harbor, se vería obligada a responder, y entonces la armada japonesa los destruiría en la batalla naval decisiva que había eludido durante 6 meses. Era una repetición de la estrategia que había funcionado contra Rusia en 1905 en Tsushima: atraer al enemigo a una trampa y aniquilarlo en un enfrentamiento único y decisivo. El plan de Yamamoto era complejo hasta el punto de ser autoderrotante. Dividió su flota en múltiples grupos separados por cientos de kilómetros. Un grupo atacaría las Aleutianas como distracción, otro invadiría Midway,
Un tercer grupo, con los portaaviones principales, emboscaría a los portaaviones estadounidenses cuando respondieran, y Yamamoto mismo permanecería con los acorazados en retaguardia. Era un plan que requería coordinación perfecta y que el enemigo se comportara exactamente como Yamamoto anticipaba. No había contingencias si los estadounidenses no cooperaban. Pero los criptógrafos estadounidenses habían roto los códigos navales japoneses. El almirante Chester Nimitz, comandante de la Flota del Pacífico, sabía que Japón atacaría Midway. Conocía aproximadamente cuándo y con qué fuerzas. Los 3 portaaviones estadounidenses, Enterprise, Hornet y Yorktown, este último reparado apresuradamente tras la batalla del Mar del Coral, se posicionaron al noreste de Midway, fuera del alcance de detección japonesa, pero dentro de alcance de ataque. Yamamoto esperaba tender una emboscada. Descubriría que él había navegado hacia una. El 4 de junio de 1942, aviones japoneses atacaron Midway, mientras el grueso de la flota del almirante Nagumo navegaba hacia la isla. Entonces llegaron reportes de que portaaviones estadounidenses habían sido avistados. Nagumo, que había ordenado armar sus aviones con bombas terrestres para una segunda oleada contra Midway, ahora necesitaba rearmarlos con torpedos para atacar buques. Ordenó cambiar el armamento. Los técnicos en los portaaviones japoneses comenzaron frenéticamente a desmontar bombas y montar torpedos, apilando las bombas retiradas en las cubiertas de vuelo porque no había tiempo para almacenarlas adecuadamente. En ese momento crítico, bombarderos en picado estadounidenses del Enterprise y Yorktown llegaron sobre la flota japonesa. Los portaaviones enemigos tenían sus cubiertas abarrotadas de aviones en rearme, mangueras de combustible extendidas y bombas apiladas. Eran polvorines flotantes. En 5 minutos, 3 de los 4 portaaviones de Nagumo, Akagi, Kaga y Soryu, estaban en llamas. El cuarto, Hiryu, lanzó un contraataque que dañó gravemente al Yorktown, pero fue localizado y destruido esa tarde. En un solo día, Japón había perdido 4 portaaviones de flota y más de 300 pilotos experimentados e irreemplazables. Midway fue el punto de inflexión de la Guerra del Pacífico. Japón nunca recuperaría la iniciativa estratégica. Los 6 meses que Yamamoto había prometido terminaron no con una paz negociada, sino con una derrota devastadora que desbarató la columna vertebral de la aviación naval japonesa. A partir de junio de 1942, Japón estaría perpetuamente a la defensiva, intentando sostener un imperio demasiado vasto con recursos cada vez más escasos. Lo que siguió fue un declive inexorable. En agosto de 1942, los marines estadounidenses desembarcaron en Guadalcanal, iniciando una campaña de 7 meses que desangró a Japón en una guerra de desgaste que no podía ganar. La estrategia estadounidense de salto de isla, conquistar posiciones estratégicas clave, mientras dejaba guarniciones japonesas aisladas sin suministros, cortó metódicamente el perímetro defensivo japonés. Tarawa, Saipan, Peleliu, Iwo Jima, Okinawa, cada batalla acercaba a Estados Unidos al archipiélago japonés, y cada batalla costaba a Japón pilotos, marineros y soldados que no podía reemplazar. Los submarinos estadounidenses estrangularon las líneas de suministro japonesas. Para 1944, los petroleros japoneses eran hundidos más rápido de lo que podían ser construidos. Los campos petrolíferos de las Indias Orientales permanecían intactos, pero el petróleo no podía llegar a Japón. La armada japonesa, hambrienta de combustible, quedó inmovilizada. Los aviones permanecían en tierra. Los soldados en islas aisladas literalmente morían de hambre. La desesperación llevó a tácticas suicidas. En octubre de 1944, Japón implementó los ataques kamikaze. Pilotos que deliberadamente estrellaban sus aviones cargados de explosivos contra buques estadounidenses. Era una admisión implícita de derrota. Japón ya no tenía combustible para entrenar pilotos adecuadamente, ni suficientes aviones para misiones convencionales, así que convertía a hombres en proyectiles de un solo uso.
Los ataques kamikaze causaron bajas significativas, pero no alteraron el resultado estratégico. Solo prolongaban lo inevitable. Para agosto de 1945, Japón estaba completamente derrotado. Sus ciudades habían sido incineradas por bombardeos incendiarios. Su armada había sido aniquilada. Su economía estaba colapsada. Y entonces, el 6 y 9 de agosto, las bombas atómicas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, matando más de 200.000 personas y demostrando que Estados Unidos poseía un arma ante la cual Japón no tenía defensa alguna. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito anunció por radio la rendición incondicional de Japón. Pearl Harbor había sido una victoria táctica brillante que desencadenó un desastre estratégico irreversible. Japón apostó a que un golpe devastador otorgaría tiempo para consolidar conquistas y negociar paz. En cambio, despertó a una potencia industrial con 10 veces su capacidad productiva y ninguna voluntad de negociar nada excepto rendición total. La apuesta suicida de Japón terminó exactamente como las matemáticas, la geografía y la economía predecían desde el principio, con derrota absoluta, ocupación y la pérdida de todo aquello que la guerra pretendía proteger.